Bueno, mis hermanos, les damos la bienvenida a los que están aquí, los que nos están viendo por Facebook en vivo. Estamos en el 6544 de la Norte Figueroa, somos la iglesia del Nazareno de Highland Park y les damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración, después vamos a cantar un canto y vamos a entrar en nuestro estudio. Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos permitiste llegar y nos has cuidado. Te pedimos por nuestros hermanos que no pudieran llegar, Señor. Y te pedimos especialmente por las personas que están enfermas, que tú pongas tu mano de salud sobre ellos, y a los que tienen problemas, Señor. Sabemos bien que tú siempre has sido el mismo y nunca nos has dejado. Confiamos en ti, Señor, por nuestro pasado podemos darnos cuenta de que tú siempre has estado con nosotros en los momentos más difíciles, pero también en nuestras alegrías y nuestros gozos, Señor. Damos las gracias por todo y te pedimos que este estudio bíblico sea de bendición para nosotros. Y te pedimos también, Señor, que nos ayudes a crecer y a conocer más de ti. Te lo pedimos todo, dándote las gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a cantar un canto. Le damos la bienvenida. Estamos en Facebook y posteriormente estaremos en YouTube. Vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos a cantar un canto. Voy a pasar esto porque necesito entrar aquí. Permítame, tengo que ponerme donde está el canto este. No sé cómo avanzarlo aquí con esto. Bueno, vamos a cantar el que está ahí. En gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Está muy alto. Gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como
los hermanos. Vamos a dejar a nuestro hermano Ulises que traiga el estudio bíblico de esta noche. Pastor. Buenas noches, mis hermanos, Dios me los bendiga. Espero que hayan tenido una semana hermosa, bendecida, mis hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico y gracias por venir, mis hermanos. Desafiamos muchos el agua. Decía el hermano Marco y al pastor que a ver cuántos de azúcar no venía por el agua, pero creo que los que venimos normalmente estamos aquí. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a prepararnos y gracias a Dios por un día más de vida. Vamos a terminar a buena hora para irnos unos a trabajar y otros a descansar, mis hermanos. Vamos a comenzar con Efesios 1, 15, 19, leyendo esta porción de la Biblia. Si leen conmigo, mis hermanos. Por esa causa yo he oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superviniente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Qué palabra, es palabra de Dios, mis hermanos. Qué hermosa palabra, hermosa palabra. De hecho, como el pastor a veces suele decir en las predicaciones, si con esto lo leyéramos y empatizáramos, analizáramos, estamos bendecidos, nos vamos a casa a descansar y nos vamos bendecidos, ¿verdad? Pero vamos a escudriñar un poquito lo que el Señor nos está diciendo aquí. Primero, antes que nada, mis hermanos, me llamó mucho la atención esto, el Señor, aquí es donde me dio el estudio para analizarlo. Comenzando del 17, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él. Porque es importante que si nosotros entendemos y logramos tener un conocimiento, un entendimiento mayor en nuestras vidas de quién es nuestro Señor Jesucristo, de quién es nuestro Padre Celestial, de quién es el Espíritu Santo, definitivamente nuestro comportamiento como hijos de Dios va a ser totalmente diferente, va a cambiar. No tendría que estar haciendo antes que nada, nuevamente le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, nuestra hermana Ivania. Que Dios lo bendiga, mi hermano, bienvenido, que Dios lo bendiga. Disculpe, vamos a darle un fuerte aplauso, mi hermano, que Dios lo bendiga. Y esperamos tenernos aquí en nuestra congregación los domingos a las 11 de la mañana también tenemos servicio. Mi hermana Ivania, muy buena evangelista, se va a encargar de darle los detalles, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, esta palabra me hizo analizar. Si nosotros entendiéramos, si lográramos entender nuevamente quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es Dios, cuando logramos tener ese entendimiento de quién es Él, les aseguro, mis hermanos, que nuestras vidas cambiarían. Y vamos a empezar a dejar de ser hermanos que nos dejamos llevar por la corriente, por la marea, ¿verdad? Yo soy de Acapulco, cuando la marea, la corriente va hacia un lugar y hay algo flotando, ahí va. Y de repente se encuentra con una corriente de viento contrario donde va la corriente y ahí viene, cambia la corriente y ahí va. Y así andan muchos hermanos, créelo o no. Cristianos, nos hacemos llamar cristianos y andamos unos días acá, otros días por acá, otros días en los caminos del Señor, otros días en otros caminos que no son nada del Señor. Ahora, mis hermanos, vamos a entrar un poquito más en detalle. La luz del sol, qué hermosa luz del sol. Hermosa la luz del sol para todo el planeta. De hecho, tengo una explicación de esto. ¿Qué es la luz? En el centro de nuestro sistema solar, mis hermanos, se encuentra el Sol, ubicado a una distancia de 150 millones de kilómetros de nuestro planeta. Ahora, fíjate bien, si el Sol que alumbra al planeta Tierra no existiera, nosotros como humanidad, como humanos, tampoco existiéramos, nada de la naturaleza existiera, tampoco existiría ningún tipo de vida en nuestro planeta. Si el Sol se retirara un poco también de su órbita, también la Tierra se hubiera afectada a tal grado de que pues no existiera vida en nuestro planeta, nos congelaríamos. O sea, Dios hizo las cosas perfectas, tan perfectas que no necesita el sol ni acercarse más para sentirnos más calientitos. Han de decir, bueno, hermano, pero Alaska, estamos en un globo terráqueo donde obviamente hay diferentes climas, vemos de diferentes colores en todo el mundo, ¿verdad? Vemos
pues miren, no somos negritos ni güeritos, pero estamos a la mitad, ¿verdad? Hay unos bien morenitos, ¿verdad? Nuestros hermanos africanos, hay unos bien güeritos también. Entonces, hay otros coloraditos, hay de diferentes colores, Dios nos hizo a todos diferentes, pero todos tenemos un propósito. Los que reconocemos a Cristo Jesús, somos sus hijos de Dios. Ahora, también hay una luz espiritual, hablando de la luz del sol, tan importante para la tierra, pero también hay una luz espiritual tan importante para cada uno de nosotros. Y esa luz es la luz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ¿de dónde viene esa luz espiritual? Y la pregunta, mis hermanos, ¿esa luz espiritual está en tu vida? ¿Está en mi vida? Aquella luz verdadera en Juan 1:9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, dice la palabra de Dios, y estuvo aquí, vino, y el mundo no le conoció, ¿verdad? Pero a todos los que le reconocimos, nos dio potestad de ser llamados hijos del Altísimo, ¿verdad? Y mis hermanos, y en esta meditación, en esta palabra, estuve meditando, Señor, pues ¿cuál es el mensaje, no? Primero, antes que nada, para mi vida. ¿Cuál es el mensaje? Antes de traer un mensaje, una palabra, un estudio, ¿qué es lo que a mí me quieres decir? Primero, antes que nada. Me pongo a analizar mi vida y sé las bajas que tengo, las altas que tengo, sé mi fuerte que es también, sé mis debilidades también, mis hermanos. Y cuando hablo de mis debilidades, no te hablo de una debilidad de que, ay, hermano, estás haciendo eso, te vas a ir al infierno. No, hablo de debilidades porque como hijos de Dios, tú como hijo e hija de Dios también sabes cuáles son tus debilidades y sabes que tienes que trabajar en ellas, que tenemos que trabajar en ellas para llegar a esa perfección del varón perfecto, que tenemos que vencer en Cristo Jesús y ir de victoria y victoria en Cristo Jesús. Cada vez más no podemos estancarnos, espiritualmente no podemos estancarnos, tenemos que ir creciendo cada vez más, poco a poco, pero adelantándonos. Y trabajando en esto, leyendo la palabra de Dios también, tengo mis apuntes, veo qué es lo que el Señor me quiere decir para traer. Me trae a esta porción de la palabra, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y me pongo a pensar, mis hermanos, aún nosotros estando en el mundo, o estuvimos en el mundo, ¿se han dado cuenta, mis hermanos, cómo el Señor, aún estando en el mundo, sin conocerle, me refiero sin tener esa relación con Cristo Jesús? En ese aspecto, porque de cierta forma, aunque a veces éramos o pertenecíamos a la iglesia tradicional, sabíamos que existía un Dios. Sabía que existía un Dios, pero sabíamos que había otra manera diferente de cómo Dios nos podía perdonar. Y es esa costumbre, esas tradiciones que nos inculcaron, no solamente, ustedes lo saben, persínate o simplemente pídele perdón a Dios, haz ciertos rituales de oraciones, en esos casos rezos, y ya el Señor va a estar tranquilo contigo, vete de rodillas por allá. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces, como que había ese temor a Dios, a ese Dios que conocíamos, pero de lejitos, ¿verdad? De lejos te había escuchado, ¿verdad? Pero ahora mis ojos te ven. Entonces, ahora que ya conocemos de Dios, sabemos que tenemos que caminar poco a poco. Cuando Dios nos da ese entendimiento, cuando Dios nos da esa sabiduría, sabemos cuándo hacer las cosas, cómo hacer las cosas y cómo actuar en la misma iglesia y fuera de la iglesia. Y me pongo a analizar, a mí en lo personal me gusta mucho diferentes tipos de música, excepto reggaetón, de diferentes tipos de música que ni siquiera cristiana, hablo de música que no tenga un mensaje obsceno. Y me pongo a pensar a veces esas voces privilegiadas que solamente Dios les dio a ciertos artistas, te pones a pensar, si esas personas usan ese don que Dios les dio para trabajar en la obra, ¿se imaginan cuántas almas trajesen a los pies del Señor? Esas voces privilegiadas que le cantan al mundo, que la gente se regocija, que ahorita es un artista que ayer fuimos a comer con mi esposa que nos puso Anoin, esa música horrible de esa persona, pero es el artista que más ventas tiene ahorita a nivel mundial, millones y millones, ahorita así nomás en una gira así rapidita se echó más de 300, 400 millones de dólares este hombre, y una cosa horrible, una música que tú te pones atención y la escuchas y solamente habla de un acto obsceno hacia la persona, hacia tu prójimo. Dices, ¿y eso es lo que al mundo le gusta? Sí, eso es lo que al mundo le gusta. Eso es lo que al mundo le gusta. Pero cuando Dios te da espíritu de sabiduría, cuando Dios te da ese conocimiento, tú sabes qué música escuchar, tú sabes cómo comportarte, tú sabes qué hacer, a qué decirle que sí, aunque las cosas parezcan bonitas y se vean buenas, tú sabes cuándo decir que no. ¿Te imaginas esos talentos, mis hermanos, que se han ido a la tumba? Esos dones que Dios les dio a cada uno de las personas y nunca los pusieron a la disposición de la obra del reino de Dios. ¿Te has puesto a pensar tú, mi hermano, cuál es tu don? ¿Cuál es el talento que Dios te dio?
Hay muchas personas que tal vez nunca van a predicar en un púlpito, pero cómo predican en las calles, en su casa, y no hablo con la boca, hablo de su forma de vivir. Y cuánta gente los observan, los miran y dicen, a mí me gusta juntarme con esa persona, porque cuando hablo con esa persona tiene paz, tiene palabra de Dios, tiene aliento, aunque no sean convertidos. Entonces, no sé si a ti te lo han dicho en tu vida, mi hermano, no sé si te lo han dicho alguna vez, que la forma de tú vivir, la forma de cómo tú te comportas, habla de una persona diferente a los que ellos conocen, y eres un ejemplo sin abrir la boca, eres un ejemplo, la forma como tú te comportas con las demás personas. Y una de las personas, mis hermanos, que en lo personal se habla en mi vida, he mirado aparte de nuestro Señor Jesucristo, obviamente Él es nuestro todo, nuestro centro. El apóstol Pablo, o sea, cuando comenzamos leyendo la carta hacia los Efesios, si tú te pones a analizar, él estando en la cárcel, Pablo estando encarcelado, les escribe a los Efesios, estando encarcelado este hombre. Y te pones a pensar, ¿cómo es posible que de este hombre estando bajo 4 paredes, literal y figurado, sigue siendo bendición para los demás? Preso, pero libre. Otras personas están viviendo en libertad o en libertinaje y están siendo esclavos de su mismo pecado. Están siendo esclavos de sus adicciones, están siendo esclavos de su misma forma de ser también. Hay personas que tienen una forma de ser que han rechazado a hacer ciertas cosas positivas o buenas para su vida por el simple hecho de no darse la oportunidad de poder hacer un cambio en sus propias vidas personales, y deciden y prefieren vivir toda su vida de esa manera. Estos solamente son los versículos que comenzamos leyendo, mis hermanos. El de no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, ese es un versículo clave. El apóstol Pablo está pidiendo todo el tiempo, da gracias por los efesios en sus oraciones, pero también fíjate lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé a ellos el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor a Él. Aquí está la clave. Si tenemos, cuando hablo de lo personal, cuando comencé a congregarme, porque esta ha sido la única iglesia en la que yo he sido administrado, o sea, yo no he andado de iglesia en iglesia. Tal vez a comienzo de chavo, ya lo he platicado muchas veces, todos los que me conocen de 14, 15 años, fui a una iglesia cristiana allá en Acapulco de rápido, y ya saben el porqué y a qué fui siguiendo otras cosas. Ahora, pero cuando Dios te empieza a dar conocimiento de Él, tu vida empieza a cambiar. Sin que te tengan que decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas otro, porque ese conocimiento te va a llevar a la oración, ese conocimiento te va a llevar a la lectura, ese conocimiento te va a llevar a negarte a ti mismo. Cuando hablo de negarte a ti mismo es a dejar las malas prácticas para empezar a voltear tu vida hacia el Señor. Vas a empezar a convertirte totalmente en otra persona diferente. Si eres una persona gritona, envidiosa, egoísta, peleonera, adicta a cualquier tipo de situación, y hablo en general, literal, adicciones, no necesariamente hablo de droga o alcoholismo. Adicciones puede ser la misma comida, puede ser otro tipo de cosas que nuestro Señor Jesucristo no aprueba. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar, el Señor te empieza a dar ese conocimiento, esa sabiduría, tú empiezas a cambiar tu vida. Y la gente empieza a darse cuenta, empiezan a decir, este algo tiene, o esta hermana algo tiene. No sé qué tiene, pero lo que está haciéndolo y está haciéndolo bien. Y ahí empiezas a contagiar a las demás personas, estás predicando con tu forma de vivir. Y cuando tenemos ese espíritu, mis hermanos, de sabiduría y de conocimiento, le damos gracias a Dios. Y te lo digo porque estas últimas semanas han estado pasando cosas en mi vida. Hablo de lo espiritual, mi hermano, de lo espiritual. Cosas que ahí te das cuenta, mi hermano y mi hermana, ahí te das cuenta de la mano de Dios. Cuando hablo que el Señor te da ese conocimiento en Él, Él te va a decir cuándo actuar, cuándo hablar, cuándo orar si tú quieres por las demás personas, y cuándo reprender a cualquier persona o a otra persona. Sabes escuchar la voz de Dios, no tiene mucho, mis hermanos, y todo esto pasó casi en este mes. Y una de las 2 veces, esa es una de las cosas que le voy a platicar, y alabo a Dios simplemente, alabo a Dios que Él se lleva toda la gloria y toda la honra. Íbamos caminando y mi esposa la dejo en el apartamento y voy a dejar el carro al parking donde lo dejamos. Íbamos caminando y es una persona protegiéndose de la lluvia, se está protegiendo, pero fíjate bien cómo Dios actúa aquí. Y
Veo a la persona, me mira, lo observo, no dice nada, no me pidió absolutamente nada. Yo lo vi, me vio y seguí caminando, observé nada más y seguí caminando. Yo venía de la iglesia. Entonces, me paré más adelante, le hablé a mi esposa y dije, dame algunas cosas, porque no estamos aquí para decir, el hermano Ulises, al Vaticano, vamos a canonizarlo, nada que ver, no, fíjate bien. Entonces, le hablé a mi esposa y le digo, dame esto por favor, hija, para que esa persona se proteja. Ya, llego y aquí está donde Dios actúa, donde Dios te da ese espíritu de sabiduría, qué hacer y qué no hacer. Entonces me encuentro a dos vecinos míos y empezamos a platicar. ¿Cómo están? Bien, mientras esperaba a mi esposa empezamos a platicar y metidos en la plática mientras salía mi esposa. Y dije, pues ya tardó mi esposa, ¿no? Le pedí solamente una cosa y ella me dio 6, 7 cosas más, sin dar detalles. Y ya me da lo que tenía que dar y vengo caminando con ellos, llego donde está la persona y ellos se paran conmigo, ¿verdad? Entonces, los saludo. Le digo, hi, how are you today? Dice, good. And you? Digo, ¿en serio? Como dice el pastor, good, te estás mojando, estás aquí de rodillas, sentado y estás good. No le dije eso, lo dije entre mí, ¿verdad? Se olvidaron las palabras del pastor que dice mucho, ¿estás bien? Y bien, ¿verdad? Que cuando le pones ese, ya, good. Y dije, bueno, tal vez a veces es costumbre para las personas vivir de esa manera y realmente se siente bien porque ha estado peores en otras cosas, ¿no? Entonces, le ofrezco algo y él solito empezó a decir, me dan los nombres de 3 personas. Y empieza a decir, están endemoniadas y actuando de una manera rara, ¿no? Entonces me quedé así, antes de dárselas retiré mi mano y me le quedé observando y empieza a decirme, ellos tienen el diablo y están endemoniados y Satanás vive con ellos y empieza a profanar, ¿no? Dije, ya sé para qué me llamó el Señor aquí. Yo lo estoy observando y dejé que dejara de hablar, pero en ese momento yo tenía mi piel china. Yo lo he expresado muchas veces, mi hermano. Yo soy un poquito de temperamento, un poquito, no así, no, mi esposa me conoce perfectamente. Soy un poquito acelerado, pues, por naturaleza. Así me hizo Dios, soy hyper. Entonces, cuando empezó a decir eso, que me empezó a enchinar el cuerpo, no porque estaba algo sobrenatural y todo eso, no. De que, y hablando pestes de nuestro Dios, ya nomás le dije, cuando acabo de hablar, le digo, calla, no es mi nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, calla. Retrocede sus manos y se pone así. Le digo, ¿estás escuchando? Me dice, sí. Le digo, ¿no crees en Dios? Me dice, no. Le digo, pues es mejor que sí creas y te voy a explicar por qué. Y ahí empieza la palabra de Dios, empiezo a darle un camino, un paseo por la Biblia, por la palabra de Dios, del comienzo al final, en 5 minutos. Y termino diciéndole y el creador de todo lo que tú miras arriba del cielo, el creador que tú miras, el creador de todas las cosas, y tu creador, el que te dio la vida, se llama Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, deja a este hombre libre. Cambió su mirada, cambió su aspecto. Le digo, ahora, ¿crees en Dios? Me dijo, sí creo. Sí creo, crees, pero déjame te explico. El Dios que te estoy predicando, el Dios que te estoy predicando en este momento se llama Cristo Jesús. No es el Dios que tú crees, que dices que aquel está endemoniado, que te apartes de ellos, que tiene miedo. No, se llama Cristo Jesús. Y esto que traigo aquí, te lo manda mi Dios y se llama Cristo Jesús. Dice, sí creo. Y le entrego las cosas, lo que le tenía que dar. Dice, sí creo. Le digo, ese es el Dios al que yo sirvo. Estaban los vecinos, estaban viendo atónitos lo que estaba pasando. Me hacen un aspecto, una señal con la cabeza. Y dicen, gracias, Ulises. ¿A mí? ¿Gracias de qué? Yo creo que ustedes lo hubieran hecho también. Que Dios los bendiga. Se paró y se fue este hombre. Cuando Dios te da espíritu de sabiduría y de conocimiento, sabes cuándo actuar. Porque de lo contrario nos va a pasar, ¿qué dice la palabra de Dios? Que había 7 hijos de un sacerdote. Y el enemigo, ¿qué fue lo que le hizo? Que los agredió, les pegó, que hasta sus ropas les quitó. Por lo agresivo que estaba el enemigo con esas personas. Cuando Dios nos manda a hacer algo, el enemigo tiene que irse porque tú eres luz. Porque tú y yo somos luz, porque la luz que resplandece de todo entendimiento se llama Jesucristo, vive en ti, mora en mí, nosotros, no digo nosotros físicamente, cuando la luz, Cristo Jesús mora en nosotros, no hay obscuridad, no hay tiniebla, no hay poder satánico que pueda contra tu vida y con la mía si nosotros creemos en Cristo Jesús. Pero para eso, como dice el pastor, tenemos que estar seguros que Cristo Jesús está con nosotros. Ahora,
¿Qué podemos decir, mis hermanos? Oh, gloria a Dios, el Señor me ha dado estos dones. No, eso no tiene que regocijarte. Acuérdense que el enemigo puede hacer también señales, lo dice en Apocalipsis, él puede hacer señales también del cielo, pero que dice la palabra de Dios, no regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso tiene que ser el gozo más grande que podemos tener en nuestras vidas, saber que tú y que yo, al final de todos estos tiempos, vamos a vivir eternamente y para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Ese tiene que ser el mayor gozo que debemos de tener, que nuestras familias son salvas, que nosotros somos salvos y nuestra vida, a pesar de las circunstancias, porque tenemos problemas económicos en el trabajo, con la familia, con los mismos hijos, Señor, que tenemos situaciones que no estamos quisiéramos que estuvieran espiritualmente, pero sabemos perfectamente y confiamos en el Señor Jesucristo, que si creímos en Él, Él es fiel. Él va a traer nuestra familia, Él nos va a dar esa vida eterna y nos va a mantener con Él hasta el final de todo. No temamos, pero mientras todo este caminar hasta que nos llegue la muerte, tenemos que echarle ganas, todos juntos. Entonces, por eso hay que regocijarnos. Ahora, mis hermanos, ¿podemos decir nosotros lo que dijo el apóstol Pablo? ¿Podemos decir lo mismo? Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Fíjense nada más, Pablo, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? Ahora, no estoy diciendo que rechacemos lo que Dios nos ha dado, lo que con el esfuerzo de nuestras manos hemos logrado, pero ¿estás dispuesto a dejar ciertas comodidades si Dios te lo pide a ti y a mí también? Para poder hacer su voluntad. Y aquí en todo este estudio, escribiendo, analizando, quitando pensamientos, poniendo pensamientos, y seguir escribiendo, mira hermano, mira a este hombre. Los que les gustan ver movies tal vez ya lo identificaron. Él, presentador de televisión, periodista de investigación, se graduó y sacó su maestría en Derecho, asistente en redacción del Daily Herald, editor legal, galardonado del Chicago Tribune, y apologeta y escritor ateo. Este hombre. Hay una movie, mi esposa tal vez ya se acordó, hay una movie de él que nos encantó, de esta persona. Ateo este hombre, tenía todos los logros que habidos y por haber, hay mucho más, busqué en su biografía, hay mucho más de él. Y se casa con tiene su esposa se convierte al cristianismo, y ella obviamente sabe que están viviendo una vida incorrecta, sin Cristo, por siendo él ateo. Entonces la mujer se convierte, Dios la llama, y pues algo lo empieza a incomodar a él, porque cuando estamos en casa y si uno camina hacia los pies del Señor y el otro no, algo no está bien, ¿verdad? Tú impactas a las demás personas. Entonces, a él ya se empezó a sentir incómodo, y él redacta en su biografía y dice que lo primero que vino a su mente es, yo lo primero que pensé es que ya se convirtió esta mujer, divorcio seguro. Yo no puedo vivir con alguien que no piense igual que yo. Entonces, él ya tenía pensado divorciarse de su esposa y dijo, le voy a demostrar a esta mujer, a su esposa, que Dios no existe. Y como él es un buen investigador, periodista, escritor, redactor, empezó a buscar, empezó a hacer su investigación. Poco después de su investigación, se dio cuenta que Cristo es real. Se dio cuenta que Cristo existe. Se dio cuenta que Dios es tan verdadero, tan real como el aire que respiramos. Se convierte al cristianismo. Este hombre dice que fue la evidencia de la ciencia. La misma ciencia fue la evidencia. Y la historia lo que impulsó a abandonar mi ateísmo y convertirme en Cristo. Es el caso de Cristo, la movie, The Case for Christ, right? Esa movie, el caso de Cristo. Entonces, esta persona dejó todo lo que tenía, sabiendo que todo, como lo dijo Filipenses, todo lo que tengo lo estimo por basura, porque ahora que conozco y veo a Cristo Jesús, yo quiero ser como mi Señor, yo quiero ser como Él. Y eso, en esa investigación Dios lo enamoró, en esa investigación Dios lo atrapó.
en esa investigación que él hizo para comprobarle a la esposa, para comprobarle al mundo que Dios no existía, Dios lo enamoró. Y este hombre hoy en día es uno de los apologetas cristianos que tenemos en la actualidad, porque él vive. Pero te pones a pensar, híjole, voy a dejar televisión, no tienes que, voy a dejar todo lo que he hecho, porque pues me ha dejado, ¿verdad?, buen estímulo, y ahora tengo que, pues se arriesgó, lo hizo, y ha seguido en la televisión, ha seguido en la radio, pero ahora no diciendo que Dios no existe, sino diciendo y enalteciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Mi hermano, ¿trabajas en lo que trabajas? Claro, si tienes un trabajo que de plano, pues tú sabes que ofende a Dios, pues ¿qué haces ahí, verdad? Si ya conoces a Dios, pero si haces un trabajo, ¿verdad? ¿Por qué vas a dejarlo? Tú eres la luz que estás ahí en ese lugar. Tú eres la luz que Dios te llevó para que empieces a decir que Dios sí existe, que todo lo que Dios ha permitido en tu vida era por un propósito. Imagínense a José, ¿no? Que llegara a donde llegó nuestro hermano José, ¿verdad? En el Antiguo Testamento con el faraón, y después se las hiciera pagar a sus hermanos y dobla, ¿verdad? Pero no fue así. Les digo, no tengan miedo. Ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo convirtió para bien. Todo lo que has pasado, todo lo que tienes es con un propósito. Y ese propósito es para que enaltezcas el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí solamente lo estaba comprobando, lo que él hizo, lo que les acabo de explicar. Después de un tiempo de su investigación, él descubrió que Dios sí existía. Y lo último que puse, este hombre descubrió el propósito por el cual hemos sido llamados. Él descubrió el por qué Dios lo llamó. Y nuevamente viene la pregunta a tu mente, a mi vida. ¿Y sabes el por qué Dios te llamó, mi hermano y mi hermana? ¿Sabes por qué el Señor te llamó? Yo creo que si tú agarras como referencia la palabra de Dios de Mateo 28 en adelante, que dice: ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo estaré con ustedes hasta el fin. Si tú agarras y departes de ahí, tú ya te das cuenta que tienes un propósito en la vida. Y tu propósito es llevar la salvación a otras personas. Entonces cuando dices, bueno, si yo tengo que llevar la palabra de Dios, ok, hay muchas formas de hacerlo. Hay muchísimas formas de hacerlo, pero ya tienes antes de partir cómo comenzar, cómo hacer las cosas. Ya cuando tú te congregas y empiezas a ser parte de un ministerio, ya Dios te es como un rompecabezas, le empieza a dar forma a tu ministerio. Tal vez tú tengas un ministerio, tal vez tengas un testimonio similar al de otra persona, pero aún siendo similares nunca va a ser jamás lo mismo. Nuestras huellas digitales alrededor de todo el mundo, de todos los billones que somos, no son las mismas. Cada uno somos diferentes, tenemos el toque de Dios especial, cada uno. Y por más que digamos, el Señor me sacó de aquí, a mí también igual de ahí, jamás se va a comparar. Y la forma de actuar, la forma de hablar, la forma de vernos, la forma de hacer las cosas, somos diferentes. Pero tenemos una cosa en común, el mismo Dios y el mismo Espíritu Santo, mi hermano, ¿verdad? Todo depende en ti, ¿qué quieres hacer? Todo depende en ti y en tu ministerio. Ahora, mi hermano, Pablo tenía espíritu de revelación y de sabiduría, por supuesto. Este hombre, ¿cómo no? Nada lo detenía. Él sabía cuándo actuar y cómo actuar, cómo hablar y cuándo no. O sea, este hombre, Pablo, es un ejemplo para que nos demos cuenta de cómo tenemos que hacer las cosas dirigidos por el Espíritu Santo. No en nuestra humanidad, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, mi hermana y mi hermano. Mi hermana y mi hermano. Si tú estás pasando por situaciones que piensas que como matrimonio no están funcionando, ¿qué esperas para caer de rodillas con el Señor? Si tú crees que tus hijos, nuestros hijos, no están haciendo las cosas como deben de ser, pídele al Señor. ¿A quién más le vamos a pedir? Pídele al Señor. Si tú piensas, mi hermano y mi hermana, también que como líder, que como hermano, como hijo, como padre, como abuelo, como abuela, qué sé yo, tú lo sabes a través de las redes sociales también, tú lo sabes, pídele al Señor. ¿A quién más le vamos a pedir? Pídele al Señor. Ahora, en la iglesia, como seres humanos, por eso estamos como hermanos, para orar unos por otros, para aconsejarnos unos a otros. Pero el que va a cambiar el corazón de tu esposo, el que va a cambiar el corazón de tu esposa, el que va a cambiar nuestros corazones mismos, es Cristo Jesús. Como dice el pastor, si no podemos cambiarnos a nosotros mismos, ¿qué vamos a cambiar a otras personas? ¿Qué vamos a cambiar? Ahora, ¿somos hijos de Dios? Por supuesto. Este caso, mi hermano, de mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento, aquí se hace presente. Como comenzamos leyendo al comienzo, mis hermanos, y el 19 hizo énfasis, el versículo 19, para llevarnos a otro conocimiento y sabiduría. Fíjate que el 30 de diciembre del 2012, hace que 11 años,
hubo esta publicación del Daily Mail, publicó una noticia muy triste acerca de la muerte de un hombre que había heredado $19 millones. 19 millones de dólares. El hombre había vivido como indigente por muchos años y fue encontrado muerto, congelado. Fíjate, este hombre murió en las calles como mendigo, siendo heredero de 19 millones de dólares. Y murió como mendigo. O sea, él nunca supo esta herencia que tenía y murió. ¿Sabes que tú y yo a veces hacemos el mismo error? De vivir de una manera, y no hablo mis hermanos en lo económico, aunque a veces se aplica también. Hablo de una manera, sabiendo que tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros. Sabemos que tenemos a Dios que puede hacer posible todas las cosas. A Dios que para Él no hay día, no hay noche, todo el tiempo es Él mismo. Y sabemos al Dios que sabe tu pasado, tu presente y tu futuro y todas las generaciones, sabiendo que Él lo sabe todo. Vivimos como mendigos diciéndole al Señor, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. ¿No sabemos que Dios nos va a ayudar? ¿No sabemos que Dios es grande y poderoso y Él está con nosotros? ¿No lo sabemos? ¿Acaso? Entonces, ¿por qué vivimos a veces frustrados, con miedos, pensando que del día de mañana que qué va a pasar? Es cierto, las enfermedades nos traen miedo, a veces las situaciones nos traen miedo también, pero Dios, el Todopoderoso, mis hermanos, a veces vivimos como esta persona, nunca se enteró que tenía 19 millones de dólares y nunca te enteraste ni tú, ni, bueno, tú ya lo sabes, personas que viven pensando que Dios no existe y viven pensando que no existe, se acaban los días de su vida. Y realmente se van a dar cuenta de que fue todo lo contrario cuando llegue ese día final y el Señor nos llame a todos a su presencia. No vivamos como personas que no conocen de Dios, iba a decir como mendigo, sabiendo que somos personas, hijos e hijas de Dios y podemos vivir de otra manera. Me voy a apresurar para poder terminar bien a tiempo. Salmos 3, mis hermanos. Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantaron contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. No hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre todo tu pueblo sea tu bendición. Amén. Amén. Mis hermanos, voy a concluir con esto. Les decía al principio del estudio, situaciones que han marcado mi vida. Han pasado otras veces situaciones en mi vida, gracias a Dios, que uno puede dar testimonio cuando llega el momento de hacerlo, ¿verdad? Porque no es andarlo haciendo alarde, porque Dios lo sabe, con que Dios sepa lo que tú estás haciendo y sea bueno, suficiente, nada más. Pero hay momentos específicos que a veces tienes que hacerlo. Nuevamente, venimos mi esposa y yo, y llegamos al apartamento y le digo, ¿sabes qué? Me siento mal. Voy a regresarme a dar algunas cosas a esta persona que yo sentí en mi corazón hacerlo, pero no, a veces, lo voy a repetirlos, a veces haces cosas o no haces cosas y Dios te dice, ¿qué pasó? Te dije que lo hiciera y ahí vienes de regreso, ¿verdad? Entonces, ya agarré lo que tenía que agarrar y regreso y aquí sí voy a hacer un poquito más, voy a hacerte un poquito más de descripción. Era una persona indigente, mi hermano, no estaba ya bien de la cabeza. Y le digo, ¿cómo te lo explico? Hacía un frío, de esos fríos que yo creo que estábamos como a 35 grados. No es que yo creo que 30, 35, frío. Esta persona descalza, entonces estaba sentado y se agarraba los pies, él solo hacia arriba y se los levantaba porque no aguantaba el frío. Y toda la gente que pasaba, ay, hasta yo lo hice, híjole, qué frío. Y digo, ¿qué estás haciendo? Y ahí vengo de regreso y le digo, hey brother, ¿cómo estás? Ven aquí, mira. Y le digo, ponte estas calcetas, por favor. Unas llagas así de grande en sus pies, sus uñas como de halcón. ¿Ustedes saben cómo ser un indigente? Y no te voy a super espiritualizar esto, me dio asco, así como lo escuchan. Me dio asco de verlo, que no lo quise tocar, me hice así, ¿sí? Así, se dije, ay Dios mío. Le digo, ponte las calcetas, aquí voy a estar contigo.
Y empieza a abrir la calceta. No te voy a mentir, cerca de casi 8 a 10 minutos para ponerse una calceta por las llagas que tenía. Digo, ay, Dios mío. Y le doy el otro y ahí está. Le digo, ahora ponte los tenis, brother. Y la gente pasaba, yo me agarraba así porque me daba pena que me vieran a mí, porque yo no quería enaltecer mi nombre, ¿verdad? Entonces digo, ¿qué hago? Pues ya estoy. Ya terminó después como de 20 minutos de ponerse las calcetas y los tenis. Le pongo su gorrito, le abro la yaca y le ponte la yaca. Y le digo, platicamos un rato, le digo, déjame orar por ti, por favor. Ya ahora sí, ya el Señor me dio esa tranquilidad, esa paz, ya puse mi mano sobre él, empezamos a orar juntos, él estaba escuchándome. Abro los ojos, mi hermano, llegan las personas, pero una persona que estaba atrás de mí, me da un jugo y una hamburguesa, y me dice, tenga, para que se lo dé al Señor. Digo, oh, gracias. Y pasa una viejita y me dice, ay, mi hijo, dice, qué bueno que hiciste eso. Todo el día lo he visto aquí, iba con su Biblia, todo el día lo he visto aquí, y pasa la gente, así como lo viste tú, dije entre mí, y no hiciste nada, y pasa la gente y ahí lo deja, pero qué bueno que tú viniste, qué bueno que le dices esto. Y siguió la señora, ya no dije nada, gracias, que Dios lo bendiga, dije, gracias hermana, gracias. Y dije, bueno, ¿y por qué no hizo nada también mi hermana aquí con el Señor, con el indigente, no? Pero bueno, no dije nada. Entonces me da el jugo y me da la hamburguesa para esta persona, y aquí donde el Señor nuevamente me vuelve a hablar a mí y a ti también. Me da el jugo y la hamburguesa, y le digo, toma, brother, llévate tu jugo, llévate tu hamburguesa para que comas. Me dijo, no, el jugo no. ¿Por qué? Tiene mucha azúcar. Yo me quise reír por dentro. Le digo, sí, y no tomas azúcar. Le dije, no. Le digo, mira, llévatelo. Va a llegar el momento donde lo vas a necesitar. Llévate el jugo. Y la hamburguesa, no me digas que no comes carne. Pues no me gusta tampoco la carne. Le dije, llévatela. Yo sé lo que te digo, llévatela porque la vas a necesitar. Tú eres el necesitado. Yo no, brother. Y se queda pensando, dijo, bueno, está bien. Cuando él me dice del jugo, que él no la necesita, son palabras típicas en el cristianismo. Tú le dices a las personas, ven, vamos a la iglesia. Ven y conoce de Dios. No, eso no me gusta. Tú le dices, vamos. Yo sé que a ti te va a hacer bien. Yo sé que el Señor va a trabajar en ti. Si tú te llevas este jugo y te lo tomas después, tu sistema lo va a necesitar, te lo va a agradecer. Si tú vas a la iglesia, si tú reconoces a Dios como tu Rey, como tu Salvador, tú te vas a beneficiar. Tú, que estás viéndome a través de las redes sociales, tú te vas a beneficiar. Nosotros ya somos bendecidos, somos beneficiados, tenemos la vida eterna. Yo solamente fui a compartir y alguien vino a darme algo que ellos ya tenían. Nosotros solamente damos lo que ya tenemos, que es la luz de Cristo Jesús, que es la salvación a través de su Espíritu Santo. Y la hamburguesa es la palabra de Dios, la salvación. Que Él dijo, no la necesito, sí la necesitas. Ya me puse un poco más fuerte ahí, sí la necesitas, porque no tienes que comer. ¿Tienes algo para comer? No. ¿Tienes dinero? No. Entonces tómala. Ya me puse un poco más serio, tómala, la necesitas. Es para ti, para tu organismo. Tienes razón. Gracias, joven. Tú la necesitas. Todos los que estamos aquí necesitamos a Cristo Jesús, pero hay una diferencia. Ya lo reconocimos, ya no vive en nuestras vidas, ahora vivimos como cristianos. Ahora llevamos la hamburguesa y la salvación y ese jugo a otras personas que lo necesitan, porque en su momento nosotros lo necesitamos. Y le digo a este muchacho ahora, si tú no te acabas ese jugo, tómate la mitad. Si no te acabas la hamburguesa, cómete, cuando tengas hambre, cómete la mitad y regálasela a otra persona. La salvación, la palabra de Dios es lo mismo. Tú lo tomas. Tú lo aceptas porque Cristo ya te llamó y después haces lo mismo, vas y lo llevas y lo compartes a otras personas. Cuando este muchacho, el joven porque era como de mi edad, le doy esto, se me vino esto y no me hacía así, yo de Dios mío, Señor. Ese leproso que sanó nuestro Señor Jesucristo, dice el Señor, me dice, ¿tenías asco? ¿Tenías asco? Si así llegaste tú a mis caminos. Así llegaste tú llenos de pecado, así llegaste a mis caminos, lleno de pecado, lleno de inmundicia, de todo lo que hiciste. Y yo me bajé de mi trono, y yo derramé mi sangre por ti, yo te lavé con mi sangre, y te vestí con mi manto bendito, y te di la salvación. ¿Y te avergüenzas de mi otro hijo? ¿Qué reprensión obtuve también ahí? Digo, Señor, perdóname. En eso voy, después que me despedí,
Hasta mi esposa salió al balcón a buscarlo porque dijo, ya se lo llevaron, ese ya no regresó, que había tardado. Llega un muchacho pocho que hablaba muy poco español. Dice, disculpe, señor, disculpe. Le digo, yes. Me da la mano y me da un abrazo y me dice, gracias, necesitamos gente como usted aquí en esta área, gracias. Un joven muchacho, cuando era un joven yo creo que no pasaba de 25 años. Y viene otra persona en el mismo caminar. O sea, tú impactas a los demás con tu forma de vivir, con tu forma de hacer, con todo lo que tú haces, tú impactas a las demás personas, aunque no lo creas. Dios me libre, me perdone que lo haya hecho para enaltecerme. Dios me libre. No, estaba enalteciendo a mi Señor Jesucristo y eso tuvo un impacto en las personas. Llegaron los vecinos mismos de mi vía y se paraban y decían, qué bueno que está haciendo eso, pero con ganas de decirle, pues sí hermano, pero si tú hicieras lo mismo que yo hago y yo hiciera lo mismo que hacen otras personas, hiciéramos una cadena y fuera muchísimo mejor. No tan solo en lo económico, hablo de lo espiritual. Así terminamos al final con este muchacho. Y el Señor te dice, mi hermano y mi hermana, ¿tienes esa luz en tu vida? ¿Resplandece esa luz en tu vida y en la mía también? Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla ni lo harán. Porque Cristo Jesús ya venció al enemigo. Y nosotros que somos sus hijos hemos vencido en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, mi hermano. Y espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Y nos vemos el próximo domingo. Dios bendiga. Paz. Amén. El teléfono, me dijeron que ya es hora de que acabemos. Déjame le bajo algo primero. Es Poli, no sabe que tenemos este deber. Me acordé de un versículo que dice, porque cuando eran niños, aunque eran herederos, no sabían, ¿verdad? Porque a veces es cierto que no sabemos que somos herederos de la gloria de Dios y vivimos como pordioseros. Tenemos que darle gracias a Dios porque, como dijo mi hermano, somos herederos de una herencia grandiosa. Pero hay una cosa que tenemos que entender, que el sufrimiento es parte de nuestra herencia, ¿verdad? Porque quisiera conocer en su muerte y en su resurrección al Señor. Nuestro sufrimiento también es parte de nuestra herencia y tenemos que aprender a sufrir, como tenemos que aprender a gozarnos en el Señor. Ahora la iglesia está predicando puro progreso y puro de esto, pero el sufrimiento es cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Y le damos gracias a Dios por el estudio que nos dio el hermano. Vamos a orar, mis hermanos. Iba yo a poner mi hermano. Le damos gracias a Dios por nuestra hermana que puso el video para que lo pudiéramos transmitir. Le pido al Señor también, les comparto que pongan en su Facebook, que me localicen. Ya tengo más gente de allá de donde es Nadir que de otro lugar. Estamos poniendo proverbios todos los días y también que se tomen una tacita de café con pan. Les pongo un versículo de la Biblia para que se levanten. Muchos no lo hacen, otros sí lo hacen. Hay que leer la Biblia en la mañana. Y los estudios bíblicos los tenemos todos los días miércoles como hoy. Y tenemos 4 maestros. Está nuestro hermano Ulises que nos dio el estudio bíblico ese día. También tenemos a nuestro hermano Nadir. Tenemos a nuestro hermano Marcos Gutiérrez y a un servidor que me toca creo el miércoles que viene. Vamos a orar, mis hermanos, ahí donde estamos. Padre, te damos las gracias, Señor, por recordarnos todas estas cosas, por ser un Dios que está presente en nuestras vidas y que nos guía y que nos ayuda. Y te pedimos, Señor, que todas las cosas que hagamos, las hagamos para glorificar tu nombre, Señor. Te damos las gracias por tus bendiciones, porque tu palabra dice que hay más bendición en dar que en recibir, y no lo hemos entendido, porque siempre te estamos pidiendo, pero cuando damos es cuando en verdad recibimos la bendición más grande. Que te damos las gracias por todo lo que tú haces y por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. Bendice a nuestros hermanos que están aquí y a los que nos están viendo y los que nos verán por YouTube, Señor. Y ayúdanos a seguir adelante. Te pedimos por nuestras iglesias, Señor, que tú pongas un avivamiento en nuestras iglesias y que podamos entender que lo único que necesitamos para salir adelante es tu Espíritu Santo. Te damos las gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que para Él sea la honra y la gloria. Amén y amén.